Psicoanálisis. Sigmund Freud es considerada una de las figuras más representativas del siglo XX y el padre del psicoanálisis. Nació en 1856 en una pequeña ciudad de Moravia. Él pertenecía a una familia con orígenes judíos jasídicos. En 1860, los problemas económicos obligaron a su familia a que se mudara a Viena. Freud desde pequeño fue un alumno ejemplar y con variados intereses. Él se educó en una ciudad con una vida cultural y científica de incomparable intensidad. Por esos años, se postulaban grandes teorías y reconocidas tesis, lo cual generaba en los jóvenes la aspiración de convertirse en científicos. Impulsado por este anhelo, ingresa a la Facultad de Medicina en 1873. Culmina sus estudios universitarios en 1881 con poco interés por la práctica médica, aunque su gran capacidad lo perfilaba como un brillante investigador en el área de fisiología, pero debido a la falta de dinero tuvo que optar por una carrera más teórica, eligiendo neuropatología en 1883. En 1885, con la finalidad de aprender más sobre neuropatología, gestionó y consiguió una beca en el Hospital General de la Salpêtrière en Francia, donde estaría bajo la tutoría de Charcot, el más famoso neuropatólogo del mundo en ese entonces. En la Francia del siglo XIX habían surgido dos grandes escuelas sobre la sugestión, una era la Nancy y la otra era la Salpêtrière. En ambas se estudiaba cómo los síntomas histéricos podían ser desplegados por sugestión hipnótica, es decir, sin la intervención consciente del paciente. Este clima de investigaciones influyó enormemente en un joven Sigmund Freud. Ver cómo en las sesiones de hipnosis se manifestaban motivos traumáticos que el paciente desconocía contribuyó al descubrimiento del inconsciente. En 1886, de regreso a Viena, empezó a trabajar con Joseph Breuer, quien le comentó sobre el caso célebre de una de sus pacientes llamada Anna O, a quien había tratado y curado con el método de la hipnosis, pero que a diferencia de la sugestión, no se usaba para hacer que la paciente olvide, abandone sus síntomas o tenga una conducta diferente, sino para darle la oportunidad de exponer sus pensamientos, de que hable y recuerde, sentando así las bases del método catártico. La misma Anna O denominó a esto como la cura de hablar o la limpieza de la chimenea. Se puede considerar, por tanto, que el psicoanálisis tuvo su punto de partida en el procedimiento catártico desarrollado por Breuer y Freud. Sin embargo, para Freud este no era suficiente, no satisfacía su curiosidad científica. Por ello, decide abandonar a la hipnosis y elaborar una nueva técnica con la que se pudiera llegar a la esencia del trauma. Para que Freud renuncie a la hipnosis e inicie en los descubrimientos básicos del psicoanálisis, recordó dos experiencias vividas. La primera fue en la clínica de Nancy, donde observó los efectos de la sugestión poshipnótica. En esta, a un individuo en trance hipnótico se le ordenaba que realice una acción, por ejemplo gatear, media hora después de despertar. Al despertar, el sujeto no recordaba la orden recibida, sin embargo, pasado el lapso del tiempo establecido, efectuaba lo ordenado sin saber el porqué de sus actos. Esto le reveló a Freud la existencia de un psiquismo inconsciente. La segunda fue el caso de una joven que sufría de neurosis y sus síntomas se manifestaban en no poder beber agua de un vaso. Un día, durante una sesión de hipnosis, reveló que en su infancia había visto al cachorro de su institutriz bebiendo agua de un vaso, pero que en ese entonces no dijo nada sobre lo mucho que le desagradó esto. Esto le reveló la existencia de la represión, un mecanismo psíquico por el que se rechazan representaciones contenidas en el inconsciente. Gracias a estos acontecimientos es que Freud cambia su técnica, y en lugar de hipnotizar a sus pacientes empieza a estimularlos e incitarlos al recuerdo. A esta técnica la llamó coerción asociativa. Freud postulaba que las cosas se olvidan cuando no se las quiere recordar, y no se las recuerda porque son feas, dolorosas y desagradables. Este postulado lo llevó al descubrimiento de las resistencias. Luego, al notar el conflicto entre las fuerzas de olvidar y recordar, consideró que ejercer la coerción ya no era adecuado y concluyó que lo mejor era dejar que el paciente hable libremente, llevándole una nueva técnica a la que denominó asociación libre. Este método se usó por primera vez en 1892 con la paciente Elisabeth von R. En 1895 publica Estudios sobre la histeria, y en 1896 define por primera vez al psicoanálisis como un método de investigación, como una técnica de tratamiento terapéutica y como un campo de saber psicológico. Posteriormente, siguió desarrollando obras fundamentales para la comprensión del inconsciente, como la interpretación de los sueños o los 3 ensayos sobre teoría sexual. Ya después realiza sus primeros análisis de carácter antropológico y cultural. Freud fallece en el año de 1939 en Londres, dejando un gran legado en materia de psicología y un sinfín de aportes. Freud consideró que los niños nacen con un deseo sexual que deben satisfacer,
en que existe una serie de estadios durante los cuales el niño busca placer a través de diferentes objetos, la teoría de desarrollo psicosexual. Esta teoría trata de explicar la personalidad a través de una serie de etapas en la que las energías relacionadas con el placer se centran en zonas erógenas. Esta energía psicosexual o líbido, fuente de impulsos o deseos sexuales, se considera la fuerza impulsadora del sentimiento. Según Freud, esta energía vital se expresa a través de la sexualidad y está presente en las primeras etapas de nuestra vida. Si estas fases se completan con éxito, el resultado será una personalidad sana. Sin embargo, si el sujeto permanece atrapado en una determinada etapa, desarrollará una personalidad patológica vinculada al respectivo estadio. Etapa oral. Está comprendida entre el nacimiento hasta los 2 años de edad aproximadamente. La zona erógena es la boca, el cual comprende los labios, dientes, lengua y otros órganos relacionados a la zona oral. En este estadio se hace presente el destete del bebé. Si no se supera esta fase, el individuo podría tener problemas de dependencia. Muchos al crecer chupan ciertos objetos como el lapicero, lo que significa que aún no superaron esta etapa. Etapa anal. Está comprendida entre los 2 a 3 años aproximadamente. La zona erógena es el esfínter anal. Es el conflicto más importante en este estadio. El desarrollo de este control conduce a una sensación de logro e independencia. Esta actividad está vinculada al placer y a la sexualidad. Etapa fálica. Está comprendida entre los 3 a 6 años aproximadamente. La zona erógena son los genitales. Las primeras interacciones del niño con sus genitales descubren las diferencias sexuales entre hombres y mujeres. En esta etapa se habla del complejo de Edipo y Electra. Es de suma importancia la no represión de este deseo y el correcto manejo de este estadio, ya que podría obstruir la capacidad de investigación, conocimiento y aprendizaje general del niño. Etapa de latencia. Está comprendida entre los 6 a 10 años aproximadamente hasta la pubertad. No existe presencia de zona erógena. El desarrollo del ego y superego contribuyen a este periodo de calma. Los intereses del líbido son suspendidos. La etapa comienza alrededor del momento en que los niños entran a la escuela y se preocupan más por las relaciones entre iguales, juegos y otros intereses, las interacciones sociales. Etapa genital. Esta comienza con la pubertad, pero dura el resto de la vida. La zona erógena son los genitales del sexo opuesto, maduración de los intereses sexuales. Durante esta etapa final del desarrollo psicosexual, el individuo desarrolla un fuerte interés hacia el sexo opuesto y las relaciones sexuales. El ser humano adquiere una identidad sexual, estabilización de la personalidad. El objetivo de esta etapa es establecer un equilibrio entre las diversas áreas de la vida. Complejo de Edipo. Sigmund Freud lo llama complejo de Edipo a partir de la obra clásica Edipo Rey de Sófocles, que nos cuenta cómo Edipo termina por matar a su propio padre con la finalidad de ocupar el puesto de rey, y finalmente acaba casándose con su madre, la reina Yocasta, con quien tiene hijos. Freud propuso por primera vez el complejo de Edipo en 1899 en su libro La interpretación de los sueños. Es un término que se usó Sigmund Freud en su teoría de los estadios de desarrollo psicosexual para describir el sentimiento de deseo de un niño por su madre y el odio hacia el padre. El complejo de Edipo sucede durante la etapa fálica, momento importante para el desarrollo de la identidad sexual. Surgen a nivel inconsciente del niño alrededor de los 3 a 4 años de edad, que describen los sentimientos de amor y ternura que desarrollan hacia la madre, así como también los sentimientos de rivalidad hacia el padre del mismo sexo. Más tarde, los niños se identifican con sus padres y reprimen los sentimientos hacia las madres para dejar atrás esta fase. La correcta asimilación de esta etapa tiene como consecuencia la madurez de la identidad sexual. Carl Jung propuso el complejo de Electra como contraparte femenina al de Edipo. La estructura de la personalidad. Freud clasifica la mente humana en 2 tópicas. Primera tópica, se trata de 3 lugares donde se almacenan los recuerdos. La segunda tópica nos dice que la mente está dividida en 3 personajes que luchan por sus necesidades. Dichas tópicas se complementan. Primera tópica, el consciente. Conjunto de vivencias de las cuales el individuo es consciente en el instante en que ocurren. Aquello de lo que pensamos en cada momento. Permite pensar y comunicarse de forma racional. El preconsciente. Sentimientos, recuerdos que se lleva a través de la memoria y pensamientos de los cuales el sujeto no es consciente en el instante en que ocurren. Inconsciente. Son todos los recuerdos reprimidos,
se encuentran deseos instintivos y primitivos que han sido reprimidos. Se encuentra encerrada mediante los mecanismos de defensa. El inconsciente comprende los contenidos relacionados con las experiencias vividas, los traumas personales y los impulsos animales. Tópico 2. El yo, el ello, el superyo. Son instancias que forman la psique humana, de acuerdo con la teoría de la personalidad desarrollada por Sigmund Freud. El ello es la parte más profunda, primitiva de la personalidad, la cual se presenta como necesidades elementales, de impulsos y deseos inconscientes. El yo es el encargado del control de funciones, del pensamiento y la memoria. El superyo surge del yo, hace las veces de juez, sensor de las actividades y reflexiones del yo. Sus funciones son la autoconciencia y la formación de ideas. Fobia. Para Sigmund Freud existen 3 neurosis básicas: la histeria, que puede ser la conversión psíquica en el cuerpo, o angustia. La angustia hace su aparición al principio, en cambio la fobia es una formación defensiva que transmuta la angustia en miedo a uno o varios determinados objetos. La fobia son una manera muy eficaz que utiliza el aparato psíquico para deshacerse de la angustia interna de la que sufre el sujeto. Catarsis. La catarsis es un concepto que fue clave en los comienzos del psicoanálisis. La catarsis es una expresión purificadora de las emociones humanas en el mecanismo normal que emite al individuo de reaccionar frente a un acontecimiento. Mecanismo de defensa. Son modos incorrectos de resolver el conflicto psicológico y pueden dar lugar a trastornos en la mente, la conducta y, con los casos más extremos, a la somatización del conflicto psicológico que lo causa. A continuación, les presento los 10 principales mecanismos de defensa. Desplazamiento. Es la redirección del impulso hacia una persona u objeto. Sublimación. Esto es parecido al desplazamiento, pero de una forma más suave. Es la transformación de un impulso inaceptable o en algo socialmente aceptable. Represión. Es el mecanismo que Freud descubrió primero, la imposibilidad de recordar una situación, persona o evento. Proyección. Habla de la tendencia con las personas a proyectar pensamientos, motivos o sentimientos hacia otra persona. Negación. Aquí el sujeto bloquea eventos externos para que aspectos evidentes de la realidad se traten como si no existiera. Regresión. Son los retrocesos a situaciones o hábitos anteriores, muchas veces a comportamientos inmaduros. Formación reactiva. Los impulsos no solo se reprimen, además se controlan una exageración del comportamiento opuesto. Aislamiento. Es un mecanismo por el cual se separan los recuerdos de los sentimientos para tolerar mejor la realidad. Condensación. Aquí algunos elementos del inconsciente se unen en una sola imagen u objeto durante el sueño. Racionalización. En esta racionalización se sustituye una razón real, que no es aceptable, por otra que resulte aceptable. Asociación Psicoanalítica Internacional. En 1902, Freud invitó a 4 hombres para reunirse con él para discutir su trabajo. Así formaron lo que llamaría la Sociedad Psicológica del Miércoles, dado que se reunían todas las semanas ese mismo día. En 1908 se encontraban ya 14 miembros, sustituyendo el nombre por Sociedad Psicológica de Viena. Fue así que el 30 de marzo de 1910 se funda la Asociación Psicoanalítica Internacional en Nuremberg por Sigmund Freud y otros colaboradores, siendo el primer órgano regulatorio y acreditado del psicoanálisis del mundo. Alternativas y escuelas del psicoanálisis. El psicoanálisis se ramificó en varias teorías alternativas. Por una parte, surgieron las teorías de autores que, aunque partiendo del psicoanálisis freudiano, discrepaban con ciertas concepciones clave de la teoría de Freud y formaron escuelas alternativas. Alfred Adler, médico psiquiatra y psicoterapeuta austriaco, difería con respecto a la importancia que daba Freud al factor sexual.
Posteriormente, Adler hipotetizó un complejo de inferioridad que explicaría la neurosis y creó un método alternativo para tratarlas. En 1908 fue la primera disidencia importante en la historia del psicoanálisis al crear una teoría paralela que sustituía la libido por el instinto de poder. En junio de 1911, Adler renunció a la Sociedad de Viena, junto con algunos otros miembros, creando su propia organización de psicología individual. Carl Gustav Jung, médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, figura clave de la etapa inicial del psicoanálisis, fundador de la Escuela de Psicología Analítica, también llamado Psicología de los Complejos y Psicología Profunda. Posteriormente, en 1910, fue el primer presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Sin embargo, para el 1913, durante el periodo de intervención, Jung discrepaba con Freud sobre el origen y destino sexual de la libido, en la interpretación de los sueños, el concepto del inconsciente y la manera de tratar la neurosis. Otto Rank fue un psicoanalista, escritor y profesor austriaco. Trabajó junto a Sigmund Freud durante 20 años. Fue secretario de la Asociación Psicoanalítica de Viena desde el 1912 hasta 1924, editando 2 importantes revistas sobre el psicoanálisis. Sin embargo, manifestó diferencias con la función del complejo de Edipo durante mucho tiempo. Cabe recordar que fue secretario de la Asociación Psicoanalítica de Viena y en 1919 fundó la Editorial Psicoanalítica Internacional. Karen Horney fue una psicóloga y psicoanalista alemana naturalizada estadounidense. Sus teorías cuestionaron ciertos puntos tradicionales del pensamiento de Sigmund Freud, como por ejemplo, que las diferencias psicológicas entre el hombre y la mujer no son producto inherente de la biología humana, sino que deben su origen a diversos factores culturales y sociales, también sobre los mecanismos de defensa y la aplicación de los conceptos de ello, yo y superyo en otras sociedades distintas de las que había analizado Sigmund Freud.